Y buenas noches allá donde están. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a estudiar la parte 2 del estudio titulado Moisés y el dedo de Dios. Dos cositas. Ya les garantizo que va a haber una parte 3. Precisamente por el hecho de que si sigo poniendo cosas en esta parte 2, para el tiempo en que las nuevas evidencias o las nuevas cosas sean puestas, se van a olvidar de los primeros 40 minutos del estudio, ¿ok? Entonces prefiero darlo en mordiscos más pequeños y de seguro ya hay una parte 3. Habrá una parte 4, pues va a depender un poquito de lo mismo. De según esté haciendo la presentación parte 3 y que vea que ya es muy pesada, ya es muy... tiene demasiada información, entonces voy a tener que romperla nuevamente o partirla nuevamente en una parte 4. Pero en principio hay una tercera, ¿ok? Si estás si estás aquí y no has visto la parte 1, te recomiendo encarecidamente que veas primero la parte 1. Es por eso que esta se llama la parte 2, porque depende... Este seminario sí que, o este estudio sí que depende bastante de la parte anterior. Así como hay otros estudios que tenemos en el canal, que uno puede ver la parte 5 y puede sacar algo de la parte 5. Hay demasiadas bombas aquí metidas en este estudio 2. Hay demasiadas bombas que como no te hayas preparado un poquito con la parte 1, vas a estar muy perdido. ¿Ok? Entonces, si no has visto la parte 1, te animo a que sí la veas. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Moisés, el dedo de Dios, parte 2. Comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por guiarnos a través de tu Espíritu a la verdad y esa verdad en Cristo Jesús. Te lo agradecemos en su nombre. Amén. Muy bien. Un poquitito de, ni siquiera podría ser resumen, es simplemente un par de datos, un par de elementos de la presentación anterior. Pero antes, dejarme comentaros antes primero algo. Esta historia me la recordó mi amigo Adrián. Saludos para Adrián y Marcela desde aquí. Y trata de lo siguiente: un pastor o un sacerdote en la iglesia estaba predicando un día y abrió el libro de Génesis y leyó en Génesis 2:22 que decía: y de la costilla que la costilla de él, de Adán, el Señor Dios había tomado del hombre, que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. De la costilla que el Señor había formado del hombre, había quitado del hombre, formó una mujer. Y en esto que justo esa parte, formó una mujer, acababa la página. En su Biblia, acababa la página en formó una mujer. Entonces giró la página, sin darse cuenta que había 3 páginas pegaditas. Fijaros que es tan finita que sin darse cuenta dio la vuelta a la página y se llevó consigo 2 o 3 páginas más. Entonces continuó leyendo arriba de la página y leyó lo siguiente. Primero, al final de la página leyó: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, cubierta por dentro y por fuera con brea de alquitrán, de longitud 300, de anchura 50 codos y 30 codos su altura. Y en un primer momento se quedó un poquitito parado, pero enseguida el pastor se recuperó y dijo: hermanos, no tenemos ni idea cómo el Señor pudo ser capaz de hacer esto. Las maravillas del Señor son inescrutables. Pero si la palabra del Señor lo dice, así será. ¿Cómo hizo de Eva con brea por dentro y por fuera, y tan alta y tan ancha,
Solo los misterios del Señor lo saben. Lo que había pasado es que en el cambio de página se había ido a la descripción del arca de Noé. Pero aún y todo lo defendía. Aún y todo lo defendía por ello. Que no seamos nosotros de ese tipo de personas. Fijaros que la palabra logos se utiliza en referencia a Jesús. En el principio estaba el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. ¿Ok? Esa palabra, el verbo, es el logos. La palabra logos está asociada con la persona de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Somos seguidores del logos. De la palabra logos es donde se extrae, es la raíz de la palabra lógica. Lógica. Yo lo que no entiendo es por qué, desde cuándo aquellos que siguen al logos no pueden usar la lógica y tienen que usar una fe ciega que la Biblia nunca requiere, que Dios nunca requiere y que es que no está escrito. La fe no ha de ser ciega, la fe tiene que ser con evidencias. De hecho, se dice lo siguiente: cuanto más grande lo que clamas decir, más evidencias tienes que mostrar. Cuanto más grande sea tu tesis, cuanto más asombrosa, tiene que estar correspondida con también un gran número de evidencias. De hecho, en Hebreos 11 dice que fe es la evidencia de las cosas que no vemos. Dios no requiere de nosotros una fe ciega en la cual, si nos pasamos 3 páginas y vemos que Eva estaba hecha de brea de alquitrán, lo creo y ya está. No, hay que pensar, ¿ok? Porque no somos animales que no piensan, sino criaturas del Señor que sí, ¿ok? Entonces usemos también la lógica. Bien, un poquitito, un par de puntos, no es ni siquiera resumen de el estudio anterior. Éxodos 34, 27 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y vimos cómo estos 2 versículos consistentemente en la traducción literal del texto nos indica que, al menos en Éxodos 34, el que escribió en las tablas fue Moisés, no Dios. Y que en el judaísmo, la manera en la que explican estos versículos es que el Torá es de Dios, la ley es de Dios, a través de su siervo Moisés, y es Moisés el dedo de Dios. Así es como explican estos versículos en Éxodos 34. Y evidentemente en la parte primera hablábamos de que en qué idioma, en este caso, si usamos estos versículos, en qué idioma Moisés escribió los 10 mandamientos. ¿Por qué? Mostrábamos esta foto de la película de Charlton Heston, los 10 mandamientos, y vemos cómo está usando lo que se conoce como paleohebreo o protohebreo en los mandamientos. Y veíamos un poquitito las limitaciones de ese idioma que está usando imágenes o símbolos a las que gradualmente a esas imágenes y símbolos se le atribuyen sonidos. Y tenemos, digamos, un alfabeto de ello. De donde, aparte de aparecer el hebreo clásico, también se deriva el griego y ahí el latín. Y veíamos como de una cabeza de buey, con los 2 cuernitos invertido, tenemos el alfa griego y la A latina. Bien, mostrábamos toda una tabla en la cual en esa tabla
identificábamos que el texto hebreo, o al menos la escritura en hebreo clásico, no empieza a aparecer hasta alrededor de la reforma de Josías, y sobre todo hay más intensidad de ese texto en el retorno de Babilonia, que sería entre el año 650, 690 al año 450, 400 y al año 400. Es donde empezamos a ver el uso más común, o sea, un uso más común, más alzante de el hebreo clásico. Hasta entonces, entonces, con referencia a las tablas, concluimos o podemos concluir lo siguiente, que podrían haber sido escritas en Akkadian, ¿ok? Podrían haber estado escritas en proto-paleo-hebreo, o en egipcio, o en otro. ¿Por qué no en hebreo? Porque no existía. Y como no existía, ¿cuál es el punto de escribir en hebreo si nadie te va a saber leer? Porque ese idioma no aparece hasta 800 años después. No el idioma hablado necesariamente, sino el escrito. Bien. El Torá, cuando nos referimos al Torá, nos estamos refiriendo a lo siguiente: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, lo que en el cristianismo se conoce como el Pentateuco. El Torá son esos 5 libros de Génesis y de Deuteronomio, y el Pentateuco, penta de 5 libros. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento en el judaísmo se conoce como el Tanaj. El Tanaj. Y es un acronismo. La T viene de Torá, la N, no recuerdo, la N y la K al final viene de los profetas y los escritos. O sea, porque agrupan, digamos, los 39 libros del Antiguo Testamento, que ellos evidentemente no llaman el Antiguo Testamento, ellos llaman la Biblia. Para los judíos es la Biblia, es el Tanaj. Eso es el Tanaj. Todos los 39 libros compilados o agrupados diferentes a la Biblia, pero ahí están. Y el Torá son esos primeros 5 libros, que tradicionalmente se le ha dado la autoría de los 5 libros a Moisés. Tradicionalmente, y enfatizo la palabra tradicionalmente, la autoría del Torá completo, desde Génesis a Deuteronomio, se le ha dado a Moisés. ¿Desde cuándo comienza la tradición, podríamos decir, o desde cuándo se le acopla a Moisés la autoría de esos 5 libros? Se le acopla desde el tiempo de los griegos, desde la invasión griega a Israel. Los griegos llegan a Israel ya con obras clásicas escritas. Y cada obra clásica de los griegos está asociada con un nombre o con una autoría o con un autor. Esto es de Homar, la Odisea, esto puede ser de Sócrates, esto puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes me están hablando de su libro santo, la pregunta de los griegos a los hebreos es: ¿y quién lo escribió? La respuesta de los hebreos a los griegos es Moisés. Hasta ese entonces, no existe un debate anterior de la autoría de los 5 libros. La autoría es dada a Moisés como una respuesta a una pregunta con mala leche, con inquina, de los griegos. ¿Y quién escribió eso? Y ahí es cuando comienza la autoría del Torá atribuida a Moisés, que se convierte evidentemente en tradición y que aún a día de hoy, dentro del judaísmo más ortodoxo y específico, no
no generalicemos de que dentro del judaísmo dicen que es Moisés el autor de todo el Torá. Es en el judaísmo más ortodoxo y dentro del cristianismo más fundamentalista. Especifico también en ello. Se continúa con la autoría de los 5 libros sobre Moisés. Bien. Entre el 1089 y 1165 vivió un rabí llamado Abraham ibn Ezra. Vivía en España, curiosamente, y es una de las autoridades judías que ha permanecido por los siglos. Los comentarios bíblicos de Rabí ibn Ezra son incluso a día de hoy todavía estudiados y está respetadísimo como una autoridad bíblica por los judíos ortodoxos incluso al día de hoy. Él dijo lo siguiente: la Torá contiene un secreto y el hombre sabio no lo revelará. La Torá contiene un secreto. Esos 5 libros contienen un secreto y el hombre sabio no lo revelará. El hombre sabio era él. Reveló una cosita y le cayeron tantos palos que se mordió la lengua. Y escribió que hay ciertas verdades que deberían permanecer como secreto si quieres mantener la paz. Hay ciertas verdades que tienen que mantenerse como secreto si quieres mantener la paz. ¿Cuál es el secreto que él trató de empezar a sugerir? Y cuando le cayeron palos por todos los lados, era el más respetado, el rabí más respetado de la época, y a día de hoy todavía lo es. Y a día de hoy, ¿cuál era ese secreto que de una u otra manera él trató de abrir la puerta para compartirlo con el judaísmo y rápidamente cerró esa puerta? Os voy a poner simplemente el ejemplo de la apertura de esa puerta que puso este rabí Ezra. En Deuteronomio 34:5, es el capítulo 34, es el último capítulo del libro de Deuteronomio. A partir del versículo 5 dice lo siguiente: una vez que Moisés ha subido ya al monte y ha visto la tierra prometida que nunca llegó a pisar y a la que nunca vio salvo en ese momento. Nunca vio salvo en ese momento. Dice: allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Uno puede decir, bueno, ¿dónde está aquí el gran secreto? Pues el gran secreto que comenzó él a compartir fue lo siguiente. Evidentemente estos versículos no los pudo escribir Moisés. Estos versículos no los pudo escribir Moisés. Madre mía, Abraham y Ezra, lo que acabas de decir. ¿Cómo qué? Que no los escribió Moisés. Y Ezra dice, el rabí Ezra dice, está muerto. ¿Cómo escribe después de su muerte lo que ocurre? Si está muerto. Entonces, esto era una evidencia clarísima que por lo menos esta porción no estaba escrita por Moisés. Por lo menos esta. Era parte del libro de Deuteronomio, parte del Torah, y por lo menos esta no estaba escrita. A lo que le dicen lo siguiente: esto lo escribió Moisés por revelación antes de morir con lágrimas en los ojos. O sea, se opusieron a
al erudito del tiempo, al genio rabínico del tiempo, con lo siguiente. Llorando y en lágrimas, Dios le reveló a Moisés qué iba a pasar y él lo escribió antes de morir. Claro, cuando tú te encuentras con ese argumento a lo que le acaba de mostrar, es después que él escribe, bueno, el hombre sabio mejor callarse y no decir más, mantener el secreto y no decir más, porque si se van a oponer a esto, apaga y vámonos. Un grupo con un poquitito más de lógica dice lo siguiente. Dice, bueno, entendemos que esos versículos no los escribió Moisés, los escribió Josué. Josué acaba el libro de Deuteronomio y de hecho el versículo 9 dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no había vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. La tradición de que esos últimos versículos fueron escritos por Josué nace a raíz de que el rabí Ezra dice que evidentemente no fueron escritos por Moisés. Y a día de hoy la nueva tradición se establece, que tiene ahora 1000 años, de que fue Josué. Pero fijaros simplemente un par de detalles. Josué es referido en el texto en tercera persona. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu Santo porque Moisés había puesto sus manos sobre él, etc. Se refiere a Josué en tercera persona. Uno puede decir, bueno, es que Josué era muy humilde y lo escribió en tercera persona porque está escribiendo como que es Moisés acabándolo. Bien. Fijaros en el versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Si esto escribe Josué después de que Moisés muera, el versículo 10 no tiene sentido para nada. Si Lionel Messi se retira hoy y mañana se escribe, nunca se levantó otro jugador de fútbol como Lionel Messi. Oye, ¿cómo sabes que nunca se levantó si es al día siguiente de su retiro? Escribe eso cuando ha pasado 50 años. Escribe eso cuando ha pasado 75 años. Pero no me escribas eso al día siguiente. ¿Por qué? Porque no hemos visto, no tenemos suficiente tiempo para ver si se iba a levantar alguien como Moisés o no. Si Josué es el que escribe y acaba ello, por cierto, que los lingüistas claramente, y uno no hace falta ser lingüista, uno puede ver que antes de morir, según va subiendo, la narrativa no cambia. La narrativa de cuando está subiendo al monte, etcétera, etcétera, sigue igual que después de su muerte. Entonces, podríamos decir que todo el capítulo lo escribió Josué. Y hasta ahí llegan los más tradicionalistas. Llegan hasta, ok, todo el capítulo, vale, porque es el mismo tono de ello. Todo el capítulo lo escribió Josué. Pero no tiene sentido el versículo 10, porque si Josué lo escribe, ¿cómo puede escribir no se volvió a levantar ningún profeta como Moisés? Pues que no le has dado tiempo a que se levante otro. Si has escrito y no le has dado tiempo. Es un versículo que no tiene validez si se escribe inmediatamente después, si Josué escribe inmediatamente después, o si solo es Josué el siguiente que aparece después de Moisés. ¿Ok? No tenemos suficiente tiempo para discernir si había uno mejor que saldría después. Bien,
Vamos a hacer un análisis y lo que voy a pedir es que si tienes alguna pregunta o si de lo que estamos diciendo, o si simplemente cierra la puerta y dice, lo que Oscar va a decir ahora es totalmente una basura. Por lo menos te pido lo siguiente, que trates de responder a este análisis, los diferentes puntos que vamos a poner en este análisis. Podría haber puesto muchísimo más y el estudio de hoy podría contener muchísimos más ejemplos. Os voy a dar ejemplos suficientes, creo, pero podría usar 10 ejemplos más, podría usar 20 ejemplos más, 30 ejemplos más. Lo primero que vemos es lo siguiente. Moisés no firma Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. El hecho de que una persona crea, por tradición, de que Moisés escribió el Deuteronomio o que Moisés escribió Génesis, es precisamente por eso, es por tradición. En ningún momento en Génesis dice que Moisés es el autor de todo el libro. En ningún momento. Moisés nunca clamó ser el autor de todo el libro. De hecho, de los 5 libros no se clama a Moisés como el autor del libro completo. Hay referencia a los escritos de Moisés dentro del libro, pero no es Moisés el que dice, y es yo Moisés. Sabemos que el capítulo 4 de Daniel dice, yo Nabucodonosor. En el capítulo 9 de Daniel dice, yo Daniel encontré las profecías de Jeremías. En ningún momento se ve a Moisés diciendo, yo Moisés escribo este libro que estáis leyendo en estos momentos. En ningún momento. Entonces, no culpemos a Moisés porque Moisés nunca clamó ello. Recuerden que es una reacción a la pregunta griega y estos escritos, ¿quién os los escribió? Deuteronomio 34 describe la muerte de Moisés. Si crees que Moisés escribió Deuteronomio, te tienes que hacer la pregunta. Si el capítulo 34 describe la muerte de Moisés, ¿quién escribe el capítulo 34? Si aceptas que todo el capítulo 34 tiene como una especie de fluidez literaria y que no es solo a partir del versículo 5 de la muerte, sino que desde el principio del capítulo, tienes que aceptar que es la misma fluidez literaria del capítulo 33. Es que ahí, como aceptes que tiene la misma fluidez literaria del capítulo 33, te das cuenta que es la misma fluidez literaria del capítulo 32. Así que cuidado, pero tienes que identificar cómo es posible o quién escribe el capítulo 34. Bien. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Unos versículos más tarde dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a su hija, a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Esta es la primera referencia que tenemos de Moisés en el libro de Éxodo. No tenemos ninguna referencia de él en el libro de Génesis. Es la primera referencia que tenemos de él en el libro de Éxodo y está en tercera persona. Como que alguien está contando la historia de Moisés. Está en tercera persona. Pero es que no está solo en tercera persona aquí. Está en tercera persona a lo largo de Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. En Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Fijaros que esto es tan fuerte como evidencia de que esto no lo pudo escribir Moisés, que en alguna de vuestras Biblias lo pone entre paréntesis. Lo pone entre paréntesis y lo pone entre paréntesis para decir lo siguiente, esto no lo ha podido escribir Moisés. Así que este versículo en sí no lo pudo escribir Moisés. Este versículo. O sea, el anterior sí. El anterior sí y el posterior también,
Pero el 3 no lo pudo. Y por eso te ponen el 3 entre paréntesis. Fijaros, si tenéis la oportunidad de ir a números 12. No sé si en vuestra Biblia lo tenéis en paréntesis o no. En algunas sí lo ponen de paréntesis. Miremos los dos versículos anteriores. María, que es Miriam, la hermana, en versículo 1. María y Aarón hablaron con Moisés, Moisés en tercera persona. A causa de la mujer cusita, alguno de ustedes va a leer acerca de la mujer etíope de la tierra de Cush, que había tomado, porque él había tomado mujer etíope o mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo a Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron los tres. O primero, ¿alguno de ustedes sabía que Moisés había tomado mujer etíope? Acordaros que Sefora era midianita. Aquí se ha dicho muchas veces, no aquí, sino en los comentarios bíblicos, se ha dicho muchas veces que era que María o Miriam y Aarón se enojaron por la autoridad de Moisés, como que Moisés era el especial y ellos no tenían poder. No, 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 están enojados porque Moisés ha tomado una mujer para él etíope. De hecho, si vais a Google y ponéis las dos mujeres de Moisés, tenéis a Sefora y al lado de él, tenéis la imagen de otra mujer de tez oscura, etíope, de la tierra de Cush. ¿Cuántos de ustedes sabían que Moisés tenía dos mujeres? Yo creo que muchos de ustedes están pensando, pero ¿cómo me he podido leer 40 veces la Biblia y no sabía que Moisés tenía dos mujeres? Y me he leído la Biblia. ¿Cuántas veces me habré leído la Biblia? Y no tenía idea que Moisés tenía dos mujeres. Una era etíope. ¿Okay? Y es por eso que se enoja Aarón y su hermana. Pero todo el relato está en tercera persona, ¿os dais cuenta? Todo el relato es como que alguien te está contando la historia. En Deuteronomio 10 dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, bueno, ahí está en primera persona, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube al monte y hazte un arca de madera. Esto es lo que se llama discursos de Moisés. O sea, existen a lo largo de Éxodos a Deuteronomio, existen discursos de Moisés en los que Moisés habla en tercera persona, como aquí. En aquel tiempo el Señor me dijo, eso es primera persona, sí, pero el discurso da comienzo de esta manera. De hecho, este es un discurso de aproximadamente 10 capítulos que comienza así. Entonces llamó Moisés a todo Israel. ¿Os dais cuenta que ahora es tercera persona? Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo yo, primera persona, hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Claro, es primera persona, pero está entre citaciones, digamos. Y el que te está contando la historia te lo está diciendo de esta manera. Y Moisés le dice al pueblo, pero que, ¿os dais cuenta? Sigue siendo tercera persona. El que te introduce la historia te la está introduciendo en tercera persona y luego te está citando las palabras en primera persona. Pero sigue siendo una narrativa en la cual se refiere a Moisés en tercera persona. Por lo tanto, en el análisis has de incluir cómo es posible que en la narrativa de Éxodos a Deuteronomio tienes que poder explicar si crees que la autoría de esos libros es exclusivamente de Moisés, tienes que llegar a explicar cómo la narrativa, que lo puse ahí en inglés, the narrative, la narrativa describe a Moisés en tercera persona. Bien, ¿os acordáis del mapa?
cronológico que os pusimos en la primera parte. Y nos vamos a centrar en una área en particular. Nos vamos a fijar en esa área. La área de Moisés, Éxodo, Sinaí, etcétera, que habíamos dicho que tiene un abanico bastante grande, porque históricamente nos faltan, digamos, detalles como para poder poner la cronología exacta. Entonces, entre 1500 y 1250 antes de Cristo. Y decimos que pudo usar el idioma acadian, de los acadians, el idioma acadian, o el protohebreo de símbolos, tal vez el egipcio, o tal vez otro. Bien. Anterior a Moisés. Y cuando digo, perdón, un momentito. Cuando digo anterior, estoy hablando del año 3000 antes de Cristo. Tenemos en la zona llamada por los griegos Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos. El Eufrates y el Tigris y el Eufrates. Eso es la palabra Mesopotamia. Pero esa palabra no se comienza a usar hasta que los griegos la nombran a esa zona. ¿Okay? Anteriormente se llama la cuna de la civilización. Donde empiezan, digamos, las civilizaciones, la construcción de ciudades, etc. Entonces, tenemos los primeros pasos para la escritura. ¿De dónde viene la escritura en sí? ¿Quiénes son o a quién se les atribuye, por ejemplo, el nacimiento de la escritura? Y se les atribuye a los sumaritas o los Sumerians. Lo voy a llamar Sumerians. Es en inglés, porque no sé si es Sumaritas. ¿Ok? Y sé que en inglés es Sumerians. Entonces, los Sumerians empiezan con las espigas de trigo a contabilizar las espigas de trigo. Entonces, cuando tú dibujas las espigas de trigo en arcilla, por ejemplo, te queda como unos conos, o sea, tienes el palito y luego unos conos simbolizando las espigas de trigo. Esos conos empiezan a hacer diferentes variaciones y se convierte en algo así. Si os dais cuenta, son conos, conos, conos. Y esto se llama el lenguaje cuneiforme de conos. Los Sumerians comienzan con este lenguaje y es este mismo lenguaje escrito que es adoptado por los Akkadians. Y si os acordáis, es uno de los idiomas escritos en los cuales pudiera haber sido el que Moisés hubiese escrito sobre estas tablas, por ejemplo. ¿Ok? El cuneiforme. ¿Os dais cuenta que tiene como pequeños conos? Y todo viene de una espiga de trigo. Así es el nacimiento del lenguaje escrito. Y está atribuido a los Sumerians, la tierra de Sumer, luego llamada Mesopotamia por los griegos. Y en la tierra de Sumer tenemos las primeras creaciones de ciudades. Evidentemente, ni mucho menos con la población de hoy en día. Muchas de estas ciudades, la gran mayoría, todas de hecho, diríamos que son casi como pueblos de unos cuantos miles de habitantes con nuestro punto de vista. Bien. Una de las ciudades, la más importante, de hecho, Uruk. Uruk se convierte en la capital y es una de las ciudades. Una de las segundas ciudades más importantes es la ciudad de Ur. Los creadores de la ciudad de Ur son los sumeritas. Entonces, tenemos entre el 3500 hasta el 250, y lo tengo ahí en rojito por lo siguiente, porque el cuneiforme, el lenguaje cuneiforme, también se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo, o sea, no se pierde. De hecho, hay registros en el segundo siglo antes de Jesucristo, donde documentos todavía están escritos
con el lenguaje cuneiforme. De los sumeritas primero, adoptado por los acadians, adoptado como lengua franca de correspondencia entre faraones y reyes de Canaán, etcétera, y que se extiende por muchos siglos, este idioma cuneiforme, que es ese de ahí. Ese idioma empieza a aparecer alrededor del año 3000 antes de Jesucristo, todavía antes de Moisés. Bien, dejarme poner una cronología para vosotros. Tenemos aquí los Sumerians, donde comienza la escritura. Los creadores de Uruk como capital, los creadores de Ur, una de las ciudades más antiguas. Y los tenemos aproximadamente en el año 3500 hasta el año 2350, donde son conquistados por los Acadians. Los Acadians y el gran rey Acadian Sargón. Hay mucho escrito de Sargón. Y cuando digo escrito, en Acadian, en cuneiforme, en imágenes, en piedra, etc. A eso me refiero con escrito. ¿Okay? Sargón. Pero resulta que en el año 2100 al año 2000 antes de Cristo, los Sumerians vuelven a reconquistar. En el año 2000 antes de Cristo, los alamitas conquistan Ur y empiezan a dominar esa zona. Luego, en el año 1900 antes de Cristo, tenemos la primera ola del Imperio Asirio. Hay dos olas del Imperio Asirio. Luego tenemos los casitas en el 1500 que se apoderan de esa zona. Nuevamente los asirios la reconquistan nuevamente y se apoderan de esa zona en el 1250. Y luego, aproximadamente en el siglo VII, empiezan a crecer en autoridad y en potencia los babilónicos y los cananeos. Oh, perdón, no los cananeos, perdón, los caldeos. Los babilónicos y los caldeos empiezan a aumentar con gran potencia. De hecho, vemos en la Biblia una historia en la cual el rey Ezequías se recupera de su salud y le vienen a visitar de una tierra, de la tierra de los caldeos. Y en ese momento los caldeos no tienen mucha fuerza. Y Isaías le dice al rey Ezequías que esta gente terminará gobernando sobre tus hijos. Y lo que vemos es que el rey Nabucodonosor entra en Jerusalén y conocemos la historia de Daniel, en la cual es llevado a Babilonia, y en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño, aparecen los caldeos para ver qué ha soñado. Los caldeos. Y los caldeos aparecen entre el siglo VII al siglo V. Es el gran auge de la cultura caldea, la nación caldea y babilónica. Okay. Isaías 23 dice: he aquí la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria lo designó para moradores del desierto. Los caldeos no tenían poder para nada y los asirios los tiraron, digamos, los apartaron ahí en el desierto. Sin embargo, ellos levantaron sus torres de sitio, despojaron sus palacios y la convirtieron en ruinas. Los caldeos hacen temblar a los asirios y finalmente conquistan a los asirios. Y es el gran imperio babilónico. ¿Pero cuándo ocurre esto? Nos dice que los caldeos ni siquiera existían como nación y seguían los asirios gobernando esa zona que los griegos terminarían denominando Mesopotamia.
En Jeremías, en la época en la cual Nabucodonosor quiere entrar en Jerusalén, escribe: por tanto, así dice el Señor, he aquí, entregaré esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. ¿Por qué esto es significativo? Porque se me ha faltado, a propósito, he omitido una fecha muy importante. Voy a poner ahí una línea en medio y la fecha es aproximadamente 2000 antes de Cristo. ¿Qué ocurre ahí? El patriarca Abraham. Quiero que veáis detenidamente las fechas. Cuando Abraham sale de la tierra de Ur, la tierra de Ur o estará gobernada por o los Acarians, o los Sumarians, o los elemitas. Cuando Moisés sale del Éxodo, si Moisés está escribiendo acerca de Abraham en Génesis, en ese momento los casitas o los asirios están gobernando Ur. Y Ur no está gobernado por los caldeos, atención, hasta la época del gran imperio babilónico. ¿Por qué es esto significativo? Porque en Génesis 11:31 dice: y Taré, que era el padre de Abraham, tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron ¿de dónde? Salieron juntos de Ur. ¿Qué Ur? De los caldeos, en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. Un momento. ¿Cómo sabía Moisés quién eran los caldeos? Los caldeos no aparecen hasta 800 años o 700 años después. Y no gobiernan Ur hasta 700 años después. ¿Cómo sabe Moisés quién eran los caldeos? ¿Qué tendría que haber escrito Moisés? Y salieron de Ur, la tierra de los asirios. O salieron de Ur, la tierra de los sumitas. O Ur de los sumitas, Ur de los asirios, Ur de los acadians, pero no Ur de los caldeos. ¿Por qué? Porque si bien Ur existía, los caldeos no. Ok. Os avisé que había bombas en el camino. Moisés no pudo escribir este versículo porque los caldeos no existían y no gobernaban Ur ni en la época de Abraham ni en la época de Moisés, sino 700 años después de Moisés. 700 años después es cuando alguien puede escribir Ur de los caldeos. Génesis 36:31 dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Fijaros la segunda parte de ese versículo. Antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Moisés es profeta de Dios, pero no ha de poner Israel rey sobre ellos, porque hará de ellos como los otros reyes hacen de sus naciones, siervos de hará de sus hijos siervos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que diga estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel? ¿Acaso no está por implicación diciendo que el que está escribiendo este versículo sabe algo? ¿Qué sabe? Que Israel ya ha tenido reyes. Estos son los edomitas antes de que Israel tuviera rey. ¿Cómo que antes? Que Israel va a tener rey. Quiero que te imagines a alguien leyendo Génesis de la mano de Moisés
y leyendo este versículo, pero si Jehová nos ha dicho que no tengamos rey sobre nosotros. O sea, que esto es profecía de Moisés. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explica el judío más ortodoxo o el fundamentalista? El Señor le reveló a Moisés. Con eso ya no tenemos que pensar nada más. El Señor le revela a Moisés cómo 500 años más tarde va a aparecer un rey llamado Saúl, otro rey llamado David, otro rey llamado Salomón, porque mínimo necesitas 2 o 3, porque dice antes de que rey alguno, mínimo uno, mínimo Saúl. Eso es revelación de Jehová. De lo mismo que Ur de los Caldeos es revelación de Jehová. Sí, pero el que te está leyendo, que es contemporáneo con Moisés, no tiene idea de quiénes son los caldeos. De hecho, hay una lista de los reyes edomitas de antes del versículo 31 y una lista después. Y en la lista después aparece el rey Hadad. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Miriam en el campo de Moab, y el nombre de la ciudad era Abit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Otro terremoto teológico dentro del judaísmo en la Edad Media. ¿Por qué? Porque hay listado de reyes en Génesis 36 que no aparecieron hasta 500 años después. Reyes edomitas que no aparecieron hasta 500 años después de Moisés. Como tienes a Hadad, el edomita, del linaje real en Edom, que se levantó como adversario contra Israel en Primera de Reyes. Hay 8 reyes edomitas listados que reinaron entre el 1152 y el 995, con todas las guerras edomitas que existían, iban cambiando reyes muy rápido. ¿Cómo puede ser que haya reyes listados que no estaban ni siquiera nacidos en la época de Moisés? Es que Dios les reveló. Pero ¿cuál es el propósito si los que te están leyendo por 500 años no van a tener ni idea de quiénes estás hablando? Ok. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la cima de Moré, y el cananeo habitaba todavía en la tierra. Fijaros, cuando Abraham pasa por Siquén, estamos hablando de la tierra de Canaán, el versículo nos dice, lo hizo cuando el cananeo habitaba todavía en la tierra. Espera, que cuando Moisés escribió, ¿habitaba el cananeo en la tierra todavía? Claro. Si tenían todavía que cruzar y tenían que luchar contra el cananeo, si tenían que luchar contra el cananeo y contra el amorreo y contra el filisteo, los cananeos ya estaban todavía en la tierra cuando Moisés estaba. Entonces, ¿por qué nos dice y el cananeo habitaba todavía en la tierra? O sea, cuando Abraham hizo eso, era todavía cuando los cananeos estaban ahí. ¿Qué implica? Que el que te está escribiendo esto no tiene cananeos en la tierra, pero Moisés sí. Fijaros esto. Jueces 18:29 dice, entran en una ciudad, jueces son 200 años después de Moisés, 350, 200 años después de Moisés. Siguen conquistando la tierra. Entran en una ciudad que se llama Laís. La ciudad se llama Laís. Entran en la ciudad y ocurre lo siguiente. Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan, su padre, que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Laís. O sea, anteriormente, esa ciudad que en el libro de Jueces, o sea, Deuteronomio, Josué,
Jueces. 150 a 200 años después de Moisés. Entra en una ciudad que se llama Laís y la ciudad no cambia de nombre y se comienza a llamar Dan hasta entonces. Pero fijaros que en Génesis 14, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. ¿Cómo que hasta Dan? Si Dan no iba a existir hasta la época de los jueces. De hecho, en Deuteronomio dice, y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo. Fijaros que nuevamente es en tercera persona. Subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan. No dice de Galaad hasta Laís. Dan no existía como tal cuando Moisés está encima de la montaña, porque no se le cambia el nombre a esa ciudad hasta 200 años después. Como el que está leyendo, quiero que entendan lo siguiente, el que está leyendo, que es contemporáneo con Moisés, y está leyendo esto, oye, ¿dónde está Dan? No saben dónde está Dan, porque Dan no ha sido establecida como ciudad y como nombre, ni territorio. Fijaros el capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio. El capítulo 1 y el versículo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. ¿Dónde? Al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofet, Labán, Aserot y Disahab. ¿Dónde habló estas palabras? Al otro lado del Jordán, en el desierto. ¿Y el que está escribiéndolo, dónde está entonces? El que está escribiéndolo no está al otro lado. El que está escribiéndolo está en Canaán. El que está escribiendo ya ha cruzado al otro lado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Estas son las palabras que Moisés dijo. ¿Dónde? Al otro lado. No puede ser Moisés. Porque Moisés nunca cruzó. Moisés nunca cruzó a Canaán. Esto es alguien que está en Canaán escribiendo de Moisés y dijo, estas son las palabras aquí para nosotros en Canaán que Moisés dijo a Israel, ¿dónde? Al otro lado. Es el primer versículo de Deuteronomio. El primer versículo de Deuteronomio te está diciendo que Deuteronomio, lo que es el libro en sí, no lo escribió Moisés. El texto contiene información posterior al tiempo de Moisés. Os he dado, ¿qué os he dado? 4, 5, 6 referencias. Os puedo dar 20. 20 de esas referencias. En Génesis 26:33, cuando tengáis tiempo, hacéis vosotros vuestra investigación con el término hasta el día de hoy o hasta hoy. Y no solo os concentréis en los primeros 5 libros, sino en el libro de Josué y en el libro de Jueces. El Génesis 26:33. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta hoy. Estamos hablando de una ciudad en Canaán que Moisés nunca vio. Moisés creció en Egipto y nunca cruzó a la tierra de Canaán. Nunca. Se llama Berseba hasta el día de hoy. Uno puede decir, bueno, hasta el día en que Moisés lo escribió. Bien. Sigamos con ese razonamiento. Si es hasta el día de hoy, hasta el día en que Moisés lo escribió,
En Génesis 35:20 dice, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. O sea, hay un pilar conmemorativo de Raquel, la mujer favorita de Jacob. Y ese pilar está hasta el día de hoy. ¿Dónde? En Canaán. Ya, pero es que Dios le revela a Moisés que está todavía en Canaán, porque Moisés nunca cruza. Ok, puede ser. Pero a mí me da la impresión que es para la audiencia que está leyendo esto y que puede ir a una zona y ver el pilar. Personalmente eso es lo que a mí me da la impresión. Pero bueno, pongamos que es Moisés en revelación. Deuteronomio 18. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciéndolo en su nombre hasta el día de hoy. Fijaros, este es el libro de Deuteronomio. Moisés todavía no ha muerto. Ha ungido a la tribu de Leví como sacerdotes. Él todavía no ha muerto. ¿Por qué dice sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy? A mí me da la impresión de que es alguien que te está diciendo, fíjate, desde la época de Moisés están los levitas, incluso hasta sirviendo a Jehová hasta el día de hoy. No hasta el día en el cual todavía te acaban de ungir como sacerdote, sino pasados unas décadas o un tiempo considerable para poder decir esa expresión. Y allí murió Moisés, en Deuteronomio 34, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Eso que ocurrió X tiempo atrás, a día de hoy incluso, nadie sabe todavía su sepultura. A día de hoy está, por implicación, diciendo que ha pasado un tiempo. Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés dice, tomar este libro de la ley y colocarlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. El libro de la ley de Moisés se acaba en el capítulo 31. Porque hay una descripción de que Moisés acaba el libro en el capítulo 31. Moisés escribió algo. Claro que Moisés escribió algo. ¿Y cómo sabemos? Porque el libro de Deuteronomio te hace referencia a ese libro. Pero ese libro no puede ser el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro está completado en el capítulo 31. Y puesto al lado del arca en el capítulo 31. Y Deuteronomio acaba en el capítulo 34. El libro de la ley está concluido en el capítulo 31. O por lo menos hay referencia de que el libro completado fue puesto al lado del arca en el capítulo 31. Quiero mostraros algo. Voy a ver qué hago al tratar de leer este poema. De los sos hoyos tan fuerte mientre lorando. Tornúa la cabeza, estaúa los cantando. Vio puertas abiertas e vos sin canandos, alcandaras uasías sin pies e sin mantos. Y más y más y más y más y más, que me voy a trabar la lengua y no lo voy a leer. ¿Qué es esto? Esto es el cantar del Mío Cid, escrito aproximadamente en el 1140 al 1207. Han pasado 1000 años. Esto es castellano antiguo. Castellano antiguo. Y me cuesta leerlo. Y posiblemente a muchos de vosotros os va a costar leerlo. Es de Rodrigo de Vivaz, el Cid Campeador. Cantar del Mío Cid. No solo la gramática es diferente, sino la manera en la cual se lee es diferente, la manera en la que se pronuncia es diferente. ¿Por qué? Porque la evolución del castellano
ocurre en 1000 años. Han pasado menos de 1000 años y sin embargo vemos que hay una evolución. Nosotros no escribimos así. Reconocemos las letras, pero no escribimos así. Hay una evolución en estos 800, 900 años desde el cantar del Mio Cid. Bien. El hebreo escrito es constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con ello? Tú puedes coger y leer Isaías en hebreo y leer el Torá, los 5 libros, en hebreo, y no vas a tener esa sensación de que estás leyendo dos documentos que tienen 1000 años de diferencia, porque el lenguaje evoluciona. El lenguaje evoluciona con el tiempo. Y desde la época de Isaías, en el siglo VII, a la época de Moisés, en el siglo XV, estamos hablando de 700 años. Y sin embargo, en el texto tú puedes leer Isaías en hebreo y puedes leer Génesis en hebreo y no tienes esa sensación de que estás yendo a leerte un documento de la época del Mio Cid y luego que es más fácil leerlo según vas avanzando en la época. No tienes esa sensación. De hecho, hay expresiones en Génesis, expresiones en Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Expresiones que no son naturales o contemporáneas en la época de Moisés. Si yo te doy a ti un documento y te digo que ese documento es de hace 30 años atrás, 30 años, no nos vamos a ir muy lejos, 30 años atrás, y en ese documento pone, estuve googleando el otro día y entré en el Facebook y vi esto. Automáticamente tú sabes que ese documento no puede tener 30 años. ¿Por qué no puede tener 30 años? Porque hace 30 años no existía el Google y hace 30 años no existía el Facebook. Entonces no puedes tener referencias dentro de ese documento del Facebook y el Google y decir que es de 30 años atrás. De la misma manera, idiomáticamente hablando, el idioma usado en Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, el idioma usado en esos 5 libros contienen elementos no solo gramaticales, sino verbales que no existían hasta muchos siglos después. Muchos siglos después. Deuteronomio 34:10 dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Okay. Este versículo es uno de los versículos más citados del Torá a partir del año 450 a.C. en adelante. Uno de los versículos más citados. Le llamamos a esa época la época negra del judaísmo, donde no hay profeta que se levanta en Israel. Si tú no usas primera y segundo de Macabeos, que es un libro apócrifo, donde está hablando de la época de la invasión griega, etc., desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento tienes 400 años sin profeta. Se llaman los tiempos oscuros. Los tiempos oscuros son esos tiempos en el cual, a través de Esdras y a través de Nehemías, se da nacimiento a lo que conocemos en el Nuevo Testamento como el fariseísmo. Regresan del exilio y en la época de Nehemías y Esdras da comienzo el fariseísmo. Curiosamente, paralelo a el hecho de que esos 400 años, hasta que llega Jesús, durante esos 400 años, no hay profeta que se levanta en Israel. 400 años sin profeta. Y le llaman la época oscura, porque son 400 años sin profeta. Desde el 450 aproximadamente, del nacimiento del fariseísmo, hasta la época de Jesús. Después de esos 400 años, ¿quién se levanta? Se levanta Jesús. ¿Por qué este es el versículo más citado? Porque en ese momento, si tú te levantas como profeta y
de una u otra manera pones un pero al sistema que se está estableciendo en Israel, pones un pero con las cargas que se está poniendo sobre el pueblo, pones un pero con, con en contra del ministerio de la condenación, el ministerio de muerte, escrito en piedras, como habla Pablo en 2 Corintios 3. Si pones un pero, adivina qué versículo se usa contra ti. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. ¿Quién eres tú? ¿Tú qué sabes? Entonces Moisés se convierte en ese calibraje, no él, sino lo usan como ese calibraje. Cualquiera que se alce de una u otra manera presentando un mensaje en el cual se establezca que el pacto antiguo, como dice Pablo, es un pacto de esclavitud, es un pacto de muerte, es un pacto de condenación, etcétera. Solo tenemos que sacarnos este versículo y decir, ¿tú qué sabes? No hay otro profeta como Moisés. 400 años de oscuridad usando este versículo, amigos. Y llega un Galileo y dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, porque Jesús no viene a acusar. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Ok. Os he mostrado simplemente unos cuantos detalles. En la parte 3 vamos a clarificar el hecho de que evidentemente Moisés tuvo que escribir algo porque hay referencias de que Moisés escribió algo incluso por parte de Jesús. Ahora bien, algo para mantener en mente de aquí hasta la parte 3. Cuando leéis a Jesús diciendo Moisés escribió o Moisés escribe esto o lo otro, tener en cuenta que también existe esa misma frase cuando nosotros decimos lo siguiente. Job dice, o en Job está escrito, pero Job no escribió el libro de Job. Cuando decimos Esther, en Esther dice, o Esther dice, o Ruth dice. Ruth no escribió el libro de Ruth y Esther no escribió el libro de Esther. ¿Ok? Es tener referencia a Moisés no necesariamente significa que le estás dando a Moisés la autoría de esos libros completos. Esos libros, sin embargo, hacen referencia de que Moisés escribió algo. Definitivamente algo fue escrito por Moisés, no hay duda. El rey Josías encuentra en el templo el libro de la ley. En el judaísmo dicen los 5 libros. Y hay otra línea del judaísmo que te va a decir, no, es el libro en el que Moisés sí escribió. Pero los elementos que se han ido añadiendo a ese libro, Moisés no pudo escribirlos. Cuando regresan del exilio, Esdras nuevamente encuentra el libro de la ley y añade la interpretación de él. Hay un libro de Moisés. Evidentemente hay referencia a ese libro, pero no es Génesis a Deuteronomio. O por lo menos, no en las poquitas referencias que os he mostrado. Porque tener en cuenta lo siguiente, si ese versículo en particular, tú llegas a la conclusión de decir, bueno, ese versículo en particular cuando dice Ur de los caldeos, eso no lo pudo escribir Moisés porque no existían los caldeos. Uno puede decir, bueno, la palabra caldeos fue añadida. Era simplemente la palabra Ur. Pero caldeos, para clarificatoria, un escriba años después añadió caldeos. Ok. Otro puede decir, bueno, no es solo añadir caldeos, es añadir todo el versículo. ¿Y el versículo anterior y el posterior? ¿O solo es ese? ¿Qué porciones han sido añadidas para dar más información y más clarificación
a una base de la que se parte. Se parte de una base que tiene este tamaño. Y según va pasando el tiempo, esa base va tomando más tamaño, más tamaño, más tamaño, más tamaño. Fijaros que habla del libro de la ley y sin embargo nosotros estamos hablando de 5 libros. ¿Okay? Entonces, esa base, que podría ser la ley de Moisés, va aumentando, se cuenta la historia en tercera persona, se añade detalles para que aquellos que lo leen sepan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la tierra de Ur. Porque aquellos, si les dices la tierra de Ur, de los Sumarians, Sumarians, te van a decir, ¿y quiénes son los Sumarians? Pero si les dices la tierra de Ur de los caldeos, los que te leen te van a entender. Y automáticamente estás poniendo en el mapa cronológico donde esa zona fue escrita. Ok. ¿Alguno se ha caído de la silla? ¿Nadie se ha caído de la silla? ¿Para alguno de vosotros esto es nuevo? ¿Podéis levantar la mano? Si esto es nuevo para vosotros. Ok. Bueno, el ser bueno, el ser nuevo no necesariamente significa que no vayamos a crecer en ello. O sea, que no vayamos a crecer. Podemos hacer también de otra cosa. Podemos hacer así, taparnos nuestros oídos, ignorar todas las evidencias y decir así, fíjate. La. Eso podemos hacer. ¿Ok? O tal vez, cuanto más evidencia y cuanto más verdad conozcamos, más clara vamos a tener la imagen que Dios quiere que conozcamos de Él. Pero esto evidentemente trae un montón de implicaciones. Porque si alguien está contando acerca de Moisés y lo está contando tiempo posterior a Moisés, luego tenemos que mirar las historias que se cuentan, de qué manera esas historias están ayudando en esa narrativa con el contexto histórico de la persona que lo está escribiendo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar con una oración. Espero que os esté dando ganas de la tercera parte y que os esté dando ganas a centraros más y más y más en la palabra de Dios viva, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, por querer enseñarnos. Ayúdanos, Padre, a ir al paso en el cual podamos aprender, no a un paso rápido que acabemos golpeados con conocimiento, sino que lo podamos asimilar, lo podamos interpretar correctamente y lo podamos establecer y que nos sirva a nosotros para crecer en el conocimiento de ti, porque esto es vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú mandaste. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Gracias, igual para ti, Oscar. Saludos desde Medellín, Colombia. Saludos desde Montevideo. Saludos de Panama City Beach. Bendiciones. Saludos de Zaragoza. Gracias. Saludos de Perú. Bendiciones desde Uruguay. Saludos desde Europa, Austria. Encantada de ser compañera de todos ustedes en este maravilloso aprendizaje espiritual. Gracias, hermoso. Amén.